Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Luis Adamic. Pues, ¿qué creen? Que el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Hoy vamos a platicar con Belia Bañas de cómo el pensamiento determina tu vida. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Todo empieza pensando, ¿no? Bueno, pues hoy Belia nos va a decir cómo enfrentar esos pensamientos y cómo te puedes adueñar de tu propia vida. De tu propia vida, cuentas. claro que sí. Bueno, pues gracias, Belia, por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por compartir tus conocimientos, por el traslado. ¿Y qué crees, Luis Felipe, que es tu fan? ¿Cómo ves? Nos va a platicar un poquitito más de tu trayectoria. Y cómo no va a ser fan, si Belia Bañas es psicoterapeuta gestal individual y grupal. Ella es consultor y comunicador por el Instituto de Semiología del Colegio de Consultores. El Ramtha School ha cursado sabiduría antigua, neurociencia, física cuántica y biología del cerebro. Es Usui tibetán de Reiki y Reiki angélico. Imparte terapia en métodos alternativos y complementarios, así como talleres de autoconocimiento integral. Es un honor, un placer estar con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Belia. Al contrario, yo feliz y encantada de estar con ustedes. Mil gracias. Muy bien. Oye, Belia, pues mira, este tema del pensamiento sí está complicado, ¿eh? Fíjate sí. Que yo pienso, a ver si yo pienso que pues todo el tiempo te la pasas pensando. Sí, así es. Y piensas bonito, piensas feíto, piensas, no sé, de acuerdo a ciertas circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Tú qué nos puedes decir acerca del pensamiento? Bueno, que el pensamiento en realidad es el que está rigiendo, es una extensión de lo que estamos viviendo. Aparentemente está dentro de nosotros, pero realmente lo que está pasando en nuestra realidad es una extensión de lo que estamos pensando. ¿Y el pensamiento es involuntario o lo puedes controlar? No, imposible, ¿no? Más bien pienso que estamos acostumbrados a una forma de pensar y lo estamos haciendo constantemente. Todos los días pensamos, hay 60, 70 mil pensamientos al día y todo el tiempo son los mismos pensamientos. No hacemos un pensamiento nuevo, no creamos algo nuevo para nosotros. ¿Y por qué esa recurrencia? ¿Que es algo que nos está afectando? ¿Se presenta como síntoma? ¿O por qué pensar lo mismo? Eso no es sano. Bueno, pues por principio yo creo que es porque nos hacemos adictos a cierta forma de pensamiento, porque los pensamientos tienen... cada que tenemos un pensamiento, tenemos la farmacia más sofisticada dentro de nosotros, entonces elaboramos un químico y nos hacemos adictos a ese tipo de pensamiento porque nos causa una emoción o un sentimiento que viene con ese químico y nos hacemos adictos a eso y estamos viviendo lo mismo, pensando lo mismo. Es como si una muchacha piensa en Brad Pitt, por ejemplo. Bueno, ese es un pensamiento como muy bueno, creo. ¿Y si te desata esa química? Sí, por supuesto. Pero sí, ¿no? O sea, el tener un pensamiento de ese tipo ya es un pensamiento recurrente. La muchacha que piensa en Brad Pitt, pues piensa en Brad Pitt y 10 actores más, ¿no? O se fija mucho en la belleza. Y el fijarse en eso genera un pensamiento, ese pensamiento genera un químico y a ese químico es el que uno es adicto, ¿no? Exacto. Hay un sistema de pensamiento ahí. ¿Y ese químico qué reacción te produce a ti en tu cuerpo cuando piensas en un galanazo, por ejemplo? Bueno, es una sensación, todos los químicos es una sensación de un torrente que cae en cascada por el cuerpo. Pero, por ejemplo, si vamos, o sea, puede ser por enojo, por amor, por odio, por diferentes emociones, pero si vamos, por ejemplo, al tema sexual, por ejemplo, un hombre en un solo pensamiento que tiene aquí, o sea, lo tiene dentro de él, un solo pensamiento le puede producir una erección. Así de fácil. Y no fue nadie fuera de él, está dentro de él, porque puede ser que está solito, no vio ni siquiera una mujer, nada. Y es así como ocurren los pensamientos y elaboramos esa química. Bueno, hay también adictos al sexo o a la lujuria, que vienen siendo los químicos. Oye, ¿el pensamiento va ligado a la emoción o ya está implícito o qué pasa? Sí. De plano. Sí.
Si no, no se da el pensamiento. Sí, para mí es como o sea, cuando ves algo o está pasando algo enfrente de ti y tienes un pensamiento, aunque no esté pasando, porque a veces puedes estar a oscuras pensando en una escena de celos. Entonces eso iba yo. viene como una imagen holográfica que se pone aquí, inmediatamente da la orden al cerebro y el cerebro elabora el químico, que es el que hablaba que se va para el cuerpo y el cuerpo lo siente. Fíjate que en alguna ocasión alguien me dice, oye, ¿no se te antoja una pancita? En ese momento yo pensé, y en ese momento el cerebro ya mandó instrucciones, ¿no? Se te hace agua a la boca, todo el organismo se prepara para recibir la pancita, ¿no? Ajá. Así es en todo. Así es, exacto. Y aunque estás no esté, escribiendo, perdón. O sea, aunque no esté físicamente a la pancita, o no vaya a estar, ¿no? Este pensamiento se conecta con la emoción y cae al campo físico. Y empieza a esta reacción de salivar. Si es miedo, empiezas a sudar las manos, taquicardia, y todo se generó en un pensamiento, ni siquiera está ocurriendo, ¿no? Sí, pero es así porque el cerebro en realidad no distingue entre lo que está ocurriendo, si tú te la estás comiendo o si solamente la estás pensando. Es el teatro de la mente. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la palabra? Es bonito. ¿Verdad que sí? El teatro de la mente, ¿no? Es un teatro extraordinario de la mente. Donde hay mucho drama, mucho drama. Y de ti depende qué obra poner, ¿no? Exacto, sí. Fíjate que lo que dice Bel es algo muy interesante, esta cuestión de que cuando tú piensas algo, se te va directamente al cuerpo. A mí se me hace muy interesante porque creo que es importante señalar que el cuerpo pide gozar. O sea, el cuerpo sí le gusta el sentimiento, el sentir. Y cuando ella dice, tienes un pensamiento y se te va como una cascada al cuerpo, significa que ya el cuerpo está sintiendo esa sensación que nos gusta de alguna forma. O sea, eso que estamos nosotros percibiendo como un sentido. Pero puede ser un sentimiento tal vez no grato, en el sentido de que puede ser un enojo, miedo, etcétera, o uno grato. Como sea, el cuerpo lo pide. O sea, ya cuando se te va el cuerpo, ya estás en una dimensión más allá del pensamiento, y creo que eso es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa, Luis, cuando se trata de celos, por ejemplo? Porque es muy recurrente ese pensamiento. Totalmente. Ahí adicto a sufrir por celos. Yo pienso que sí, o sea, es decir, también la emoción difiere un poco de Luis, porque no nada más pasa de directo de la mente al cuerpo, pasa por la emoción. Y la emoción es la que empieza a generarte todos estos químicos, como decías tú. Pero todo es instantáneo. Exactamente, es instantáneo. Pasa al instante la emoción y al instante a producir el químico y al instante el cuerpo. Pero sí pasa por la emoción. Y como estoy de acuerdo contigo de, por ejemplo, lo de los celos, ni siquiera estás viendo a tu pareja, o lo que decías tú, ni siquiera sabes dónde está, pero como no te contesta el teléfono, ándale, entonces empieza tu mente a maquinar, la emoción se mete y llega al cuerpo. Y entonces te enojas y empiezas a hacer muina, como dicen por allí, ¿no? O sea, todo se conecta con el cuerpo y con la emoción. Y algo que estaba diciendo Luis, que las emociones que son del ser, algo así dijiste, ¿verdad? Que son las emociones, la de alegría, la de la gratitud, del amor. Esas son las emociones propias del ser. Y cuando no se las damos, el cuerpo se enferma. Claro. Por eso se enferma el cuerpo, porque no le damos esas emociones gratificantes, donde estás creando endorfinas, serotonina, esos químicos que sí te dan bienestar. Exacto, incluso placer, ¿no? Sí, placer. pero ¿por qué? Es correcto. ¿Por qué somos contreras o qué pasa? Pero siempre que pensamos, se nos ocurre pensar en algo que nos dañe. No sé, por lo regular yo escucho cualquier cantidad de pensamientos. Por ejemplo, tú ves una persona sin conocerla, por su propio vestuario físico, ya haces un juicio de valor. Ya te estás imaginando, ya estás pensando, bueno, hasta que te va a saltar. Como que ya te acercas con cuidadito y etcétera, etcétera. ¿Por qué nos inclinamos más a lo negativo que a lo positivo? ¿Qué pasa? Hacemos juicio de valor, pienso, porque en realidad estamos pensando desde nosotros, no desde la persona que está enfrente. Sí, claro, tu experiencia. Sí, claro, sí, es nuestro pensamiento. No, el otro ni se entera. Sí, igual y ni es asaltante. No, ni se entera. Y luego hay pensamientos, no sé, las creencias, por ejemplo. Perdón, decías de por qué pensamos
por qué pensamos de esta manera, es que nadie nos ha enseñado a pensar de otra forma diferente. Exacto. Es verlo en verdad con todo el amor, porque nuestros papás no nos enseñaron, porque a ellos tampoco les enseñaron. No hay quien enseñe un conocimiento abundante e inteligente acerca de nuestro bello ser. Esta es una frase de Ramta que me encanta. Y es cierto, vas a la escuela y te enseñan pues muchas materias que sí sirven de mucho, por supuesto, pero no nos enseñan acerca de nosotros, que conozcamos acerca de nosotros cuáles son, o sea, por qué somos de tal o cual forma, o por qué tenemos este tipo de pensamientos o de emociones, o que nosotros podemos tener también ese control. Fíjate que inclusive yo escucho mucho la frasecita aquella de piensa mal y acertarás. O sea, ya desde ahí, ya desde... Te estás predisponiendo a... Sí, ya. Pero fíjate, ya todo eso es cultural, ¿no? Como dice ella, no nos enseñan y nos enseñan estas partes negativas, ¿no? Y ese es un sistema de pensamiento que adquirimos culturalmente y pues tiene el efecto que tiene el pensamiento con cada uno, ¿no? Pero además eso sumado, porque la mente en sí, la función de la mente es resolver problemas, resolvernos la vida, esa es su función. Y está pensando y está absorbiendo todo lo que ve en el exterior y su función es resolvernos la vida. Sin embargo, tiende mucho a ver, como decíamos en el programa pasado, el negrito del arroz, porque es lo que tengo que resolver, y esto, porque es lo que tengo que resolver, y el celo, porque es lo que tengo que resolver. Y como dices tú, hay que entrenarla, hay que educarla a que también está lo positivo, también está el amor, también está la aventura, la pasión, no nada más lo negativo. Fíjate que ahí hay una diferencia que considero para mí importante señalar, no sé tú qué piensas, Beli. El hecho del pensamiento per se tiene que ver totalmente con la cuestión emocional. El pensamiento es 100% emocional. Totalmente. El resolver tiene que ver con la cuestión intelectual, llega totalmente por otro centro. El análisis, el discernir, el resolver, tiene que ver con otra situación. Utiliza un sistema de mostrar la imagen, un sistema como para poder razonar, y ese ya tiene que ver con esta parte intelectual. Pero el pensamiento per se, o sea, el pensamiento que surge me invitaron un plato de menudo o de pancita, y el pensamiento per se es emocional, 100%. Sí hay una diferencia entre el análisis, el discernir, el solucionar al pensamiento. Pero al fin y al cabo el pensamiento es el que te lleva a la enfermedad. Exactamente. Es el que tiene que ver con la cuestión emocional totalmente. O analizar también, como todo lo que estás diciendo, al racional, para que analice, o sea, también el pensamiento te va a llevar, bueno, pues tengo que solucionar esto, voy a analizarlo. Y vas al centro racional. Exactamente, a eso iba. Todo lo que absorbes todo el tiempo de la calle, de la gente, del radio, de la televisión, todo tú lo analizas, tiendes a analizarlo, y lo que te sirve te lo quedas y lo que no lo vas desechando, ¿no? Y ese es el proceso de ir viendo para qué te sirve en la vida. Y como tú dices, Luis Felipe, cuando se conecta con la emoción, cuando dices, ya entendí, o ya me cayó el 20, es cuando se convierte en una herramienta de vida. Pero si no, estos pensamientos, como tú dices, si no los entrenamos, pueden llegar a irse a lo negativo siempre. Pues todo depende, como tú dijiste hace rato, de qué tanto nos conozcamos. Sí. Porque yo creo que aquí entra la inteligencia emocional, pero con todo. Yo creo que Sí. No sé si se pueda controlar los pensamientos. Por supuesto que sí, a través de la autoobservación. Si yo me propongo, si yo puedo comprender qué es importante para mí, voy a autoobservarme. Y yo me voy a pescar cada vez que estoy en un pensamiento que me doy cuenta que no es benéfico para mí. Ajá. Y es como un buffet de comida. Podemos elegir, están todos, y nosotros podemos elegir, por eso hay infinitas posibilidades. Es solamente que nos autoobservemos para tener ese control y elegir nosotros los pensamientos. Oye, y mientras te autoobservas, ¿no te gana el pensamiento? Sí te va a ganar. Sí te gana, Sí te va a ¿verdad? ganar, pero entre más estés autoobservándote, más vas a ir teniendo control. Y es también permitir eso. Ya me ganó esta vez, pero me estoy observando. Antes era automático. Antes era automático. Oye, ¿y sí se vuelve obsesivo? Los pensamientos, Ajá. sí, por supuesto. Sí. Claro, y por eso hay conductas obsesivo-compulsivas.
¿Y la autoobservación es la única o existen otras para cambiar de pensamiento, tener control, me parece que la autoobservación es algo extraordinario y también tratar de permanecer, o sea, se dice que 5 o 10 minutos con que estemos, que permanezcamos en un estado alto mental, en una frecuencia alta, que es gratitud, amor, placer, que puede ser sexual o no, o los dos, en ese tipo de emociones que son benéficas, hace grandes cambios en el nivel de salud. Fíjate que yo me acuerdo de cuando era niño, pues sí, me decían, vete a confesar y bla, bla, ¿no? Y evita los malos pensamientos. Y casi siempre traías una estampita de alguien para sacarla en el momento en que tenías malos pensamientos. Y bueno, no funcionaba, ¿eh? ¿No te funcionaba? No funcionaba. Es que también hay algo que ya me encantaría comentar ahorita que estás diciendo esto, sí, de la religión y que traías la estampita. Nos han dicho muchas cosas acerca de pensamientos que son malos y realmente no tendrían por qué ser malos, es solamente aceptarlos, porque muchos de ellos, ya si estamos hablando en el área de religión, hasta se pueden juntar con el tema sexual. Entonces muchos te enseñan que tengas miedo o que eso no es bueno y no lo hagas y no lo piensas, y entonces sacas tu estampita o vas y te confiesas porque pensaste mal acerca de una chica, por ejemplo, y cuando en realidad ¿qué no es pensar mal? No tiene nada de malo. Claro. Incluso te dicen que odiar es malo, que enojarte es malo, y eso también crea como un círculo ahí, ¿no? Y otra forma que me encanta de lo que estás diciendo es respirar. Respirar cuando empieces a tener un pensamiento que te está atorando. Respira profundo. Pero acabas de decir algo muy muy importante y muy clave que me parece importante. Dices que te prohíben el odio y ¿qué otro dijiste? Enojarte. Enojarte. Exactamente. Cuando son emociones que nos podemos dar el permiso de tenerlas y autoobservarte y decir, sí estoy muy enojada. Si estoy sintiendo mucho enojo por esta, sí se vale, porque en la medida, solo se requiere observar ese tipo de emociones. En la medida que tú lo observas, es como, ahora sí que como si le echas el W40, ese que es para aflojar tornillos, inmediatamente se afloja y ya se va esa emoción. Exacto. Pero si la estás reteniendo y reteniendo, no estoy enojada, estoy bien. ¿El pensamiento es un signo, es un síntoma de algo que te está pasando? Sí, definitivamente. Sí, ¿verdad? Entonces depende mucho de qué problemática traigas para que la lleves al pensamiento, ¿no? Sí. Entonces habrá que resolver algunas cosillas por ahí antes. Si te fijas, hay los pensamientos, realmente tenemos un sistema o un tipo de pensamiento de acuerdo a nuestro entorno. Si te fijas, hay familias que piensan de una forma muy diferente que la otra, aunque sean vecinos, acerca de las relaciones de pareja, porque puede ser que la familia enseguida sea muy liberal, pero en cambio en esta familia piensan que son muy conservadoras, acerca de las enfermedades, acerca de la pareja, de los hijos, etcétera. De la forma de comer, de relacionarse, cultura, el manejo del dinero. Entonces nos manejamos por un sistema de pensamiento que ha estado en nuestro entorno y que hemos crecido ahí. Pero no era nuestro propio sistema de pensamientos, claro. No lo elegimos nosotros conscientemente, porque a lo mejor ni nuestros papás, ni nuestros abuelos, no sé quién. Entonces estamos viviendo de acuerdo a los pensamientos, pues están fundamentados por actitudes y valores, pero estamos viviendo un sistema de pensamientos que no es ni siquiera nuestro. Entonces, si nos hacemos consciente de eso, sí vamos a querer hacer el cambio y decir, bueno, a ver, ¿me está haciendo feliz este tipo de pensamientos? ¿Me estoy sintiendo pleno con mi vida? ¿Me estoy sintiendo una mujer plena con mi vida? ¿Puedo seguir pensando así o quiero cambiar? Entonces, es cuando empiezas a comprender y ves todo el beneficio que te puede aportar, sí vas a querer hacer el cambio. ¿Verdad que sí? Y un poco aunado a lo que estás diciendo es cierto, o sea, muchas veces lo que nosotros pensamos viene de familia, del entorno, pero una vez que ya lo piensas tú, es tuyo.
aunque no lo hayas generado tú. Y con la autoobservación te das cuenta de cuáles te sirven y cuáles no. O sea, teniendo una meta, un propósito, un plan, un fin, un lo que sea, tu concepto de felicidad personal, cuáles te ayudan y cuáles se alejan o te alejan de eso. Y los puedes ir desechando. Y fíjate que esto de la autoobservación se me hace sensacional. Exacto. En el sentido de que lo que comentabas, de que habría que hacer un ejercicio, o sea, que es un proceso, que al principio te vence el pensamiento, pero haciendo el proceso, yo me imagino como cuando tienes una pared y tienes una liga y la quieres enganchar en la pared de enfrente, y entonces haces un esfuerzo para llegar a la pared de enfrente, pero la inercia te lleva hacia atrás, hasta que un día logras hacer el enganche. Es práctica, entonces, ¿no? ya logras vencer ese tipo de pensamiento. Práctica y disciplina. Exacto. Y se me hace sensacional el pensar, saber qué es un proceso y que tú puedes escoger el decir, bueno, qué tipo de vida quiero vivir yo y en consecuencia qué tipo de pensamientos voy a tener para vivir ese tipo de vida. Decía un amigo mío, la vida es del color que quieras verla. Exactamente. Bueno, y en los casos, por ejemplo, en donde tú te enfrentas a estímulos externos, por ejemplo, pasa el sismo y luego escuchas una sirena, no, ya piensas lo que quieras. Claro. Te gana también la emoción, es que esa es otra. Por muy, si no tienes emociones sanadas, o sea, si tienes emociones que te ganan, el pensamiento te va a arrastrar. Es ¿Verdad decir, que sí? Sí. Yo me acuerdo que estaba de moda poner en el celular lo del sismo, la alerta sísmica, y todo el mundo, si no la tienes sanado, tu mente te lleva a, está temblando, y tu cuerpo se pone en alerta porque vamos a tener que correr. O sea, es todo este sistema. Pero fíjate lo que dice Belia, ¿no? De que tengas 10, 15 minutos diarios de paz, de amor y todo esto. Cómo la gente reacciona ante el sismo, por ejemplo, y reacciona con paz, con amor, dando, sirviendo, y cómo eso les ayuda a ese tipo de pensamiento, de ayudar. A cambiarlo. Les ayuda a sobrepasar la emoción de vivir un sismo como los que hemos vivido aquí en México. O cualquier crisis, cualquier tragedia. Yo he visto casos de personas que salen a la calle y lo que yo decía hace rato, ven una persona con determinada ropa, determinada forma de vestir, etcétera, y se cambian de acera. Tatuajes, por ejemplo. Sí, ya están haciendo esos juicios de valor que los meten en una seguridad y en pensamientos nada sanos. Yo no sé. Que al que le hace daño es al que los piensa. Exacto. Sí, pero es inevitable. Son estímulos externos que lo que tú haces pues, es reaccionar y cómo te metes en una autoobservación en ese momento. Y de acuerdo a cómo te ha ido la experiencia, ¿no? O incluso es la televisión, el estereotipo de gente mala, como tú dices, son los que se visten de negro, que tienen tatuajes, que tienen piercings, y a lo mejor el señor es un pan de Dios. Es un pan de Dios. Pero tu estereotipo es, como tú dices, cambiarte de acera. Pero si tú tienes muchos pensamientos o muchos estereotipos, vas a vivir en un sufrimiento terrible. ¿no? Entonces es un proceso también, ¿no? Porque también es algo así como que sucede y en ese momento quieres hacer el cambio de pensamiento. Y lo más lógico es que te gane la inercia de pensar mal. Te gane la emoción. Pero si tú entras en una dinámica en donde dices, bueno, quiero yo ver la realidad primero como es, pero que eso es importante, ni ponerla muy rosa, ni ponerla muy negra. Ajá, ¿no? exacto. ¿no? Tratarla de ver la realidad como es y hacer un ejercicio de procurar tener el tipo de pensamientos en esa misma dinámica. Va a ser más fácil que cuando suceda una aspereza o una cuestión de estas pueda servirte a hacer la decisión del cambio de pensamiento. Una crisis, ¿no? Belia, cuando tienes pesadillas en la noche normalmente, ¿influyó tu día, tu pensamiento en el día? Muchas veces sí, porque es como si estamos reciclando la energía de lo que nos sucedió durante el día. Ajá. Muchas veces sí, es de lo que nos pasó durante el día, otras veces no. ¿Y la pesadilla cómo la resuelves? Porque ahí la autoobservación pues ya no se da, ¿o sí? Pues solo que te despierten, o sea, no. No, ahí no se da la autoobservación porque estás dormido. Sí. La autoobservación se da cuando estás despierto y estás teniendo todo ese tipo de pensamientos. En conciencia. Sí. Fíjate que yo tengo una pequeña duda.
Yo luego escucho que hay diferentes tipos de pensamientos, entre ellos los pensamientos inútiles, de la gente que vive del pasado, se clava en el pasado, compara, se queja, etcétera, ¿no? O los pensamientos a futuro, que nomás no son nada realistas, ¿no? Pero hay otros en donde la gente como que se quita la responsabilidad echándole la culpa a la familia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, todos creemos que tenemos una carga genética de papá y mamá y que ya estamos en esa familia, por ejemplo, por el lado de las enfermedades. Entonces, si toda la en esta familia y en la familia de papá y mamá tienen ciertas enfermedades como cáncer o el corazón, qué sé yo, entonces estamos ya como que nada más esperando llegar a cierta edad para tener la enfermedad, porque nos han dicho que es así. De hecho, vas a los doctores y lo primero que te preguntan de qué enfermedades viene tu papá y mamá. Realmente se ha encontrado que no es así, que sí tenemos cierta predisposición, pero que lo que más bien nos rige es el entorno físico y energético donde estamos creciendo, en la familia o donde estemos creciendo. Entonces, esto ya nos puede decir que la realidad que tenemos no es una realidad concreta y no voy a estar esperando que cambien los de fuera, que cambie mi pareja, que cambie mi jefe, que cambien mis hijos. No, esa es una posibilidad de la mente que yo la tengo y yo la puedo cambiar. Además no te queda de otra. ¿Sabes que tenemos la computadora más sofisticada que existe? Está aquí. Cerebro. Y yo soy el programador. Sí. Eso es maravilloso comprenderlo, porque tú tienes el poder de hacer todos los cambios que tú quieras en ti. Pero eso es dificilísimo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con ella, porque no es una sentencia de que en tu casa hayan tenido diabetes o hayan tenido la sangre, no sé qué, o corazón, sino que, y mucho influye el pensamiento en ello también. O sea, es decir, aunque en tu genética lo tengas, si comes bien, si duermes bien, si manejas... El detonante. Exacto, si manejas tus emociones y tal, no tienes por qué desarrollarlo. O sea, no es una sentencia. Exacto, sí. Es como un sistema de pensamiento. Es un sistema de pensamiento. Sí, entonces aquí lo que hay que cambiar es el paradigma, la creencia. O sea, si me estoy enfermando del corazón, ¿qué está pasando? A ver, como que creo que las enfermedades mismas lo dicen. O sea, si me estoy enfermando del corazón, ¿qué está pasando? ¿Tengo algo que resolver con el amor? ¿Por dónde me estoy yendo? ¿Qué está pasando? Pero tengo el entorno en el que me desarrollé, en el que crecí, viene de una familia que se enferman del corazón y es porque traen un tema con el amor, por ejemplo. Y no estoy queriendo decir que todas las personas que estén enfermas del corazón tienen ese tema, no. Pero es un ejemplo. Es una posibilidad, ajá. Fíjate que dicen que el pensamiento te enferma. Digo, si se le da la gana, te enferma. No, eso está muy claro. Como dice Ana Paula, ¿no? La emoción es la que te lleva al físico. Sí, y de ahí las gastritis, colitis. Pero también te debe de sanar, ¿no? Digo, unas por otras. Exacto. Por supuesto, es lo que decía hace un rato, que si logramos permanecer 5 o 10 minutos diarios en una frecuencia alta, vibrando alto, vibrando en el amor, en la gratitud es el agradecimiento con el amor involucrado. Ajá. En el gozo, en la alegría, eso ya da bastantes beneficios a nivel de salud. En el trabajo, ¿cómo se puede resolver? ¿Qué pensamiento aplicas? Porque pues yo no veo que vayan con mucho gusto al trabajo, ya van pensando, chin, el jefe, ya se me acumuló la chamba. Por eso es trabajo. Por eso es trabajo, y hasta por eso me pagan y todo. Sí. Ahí, ¿cómo? Y sabes que con la mente atenta, ¿no? Como tú dices, o sea, el trabajo no tiene por qué causarte placer, amor, y tu jefe no tiene por qué ser tu cuate y tal. Tú vas a desempeñar una labor de la cual vas a recibir un sueldo, punto. Ajá. Si tú le metes mucha emoción y mucho drama y mucho tal, vas a una pesadilla todos los días. Si tú nada más ejerces tu labor y recibes tu cheque pensando en eso, es decir, y teniendo tu vida equilibrada, como tú dices, teniendo descansos, teniendo placer,
ni siquiera esperas a que sea viernes para... Sí, pero ya estás poniendo otras condiciones, ¿no? Tener una vida equilibrada, que tengas placer. Exacto, Sí, es que así hasta yo voy contento al trabajo, porque es consecuencia del trabajo. De eso se trata. Eso es lo que está diciendo ella, que 5 minutos cambies. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Exacto. Ese equilibrio. Bueno, pues de alguna forma esto te va dando la pauta. Sí. Exacto. Y tú empiezas a sentir eso en ti y dices, yo quiero más de esto, y vas a querer estar más en eso. O sea, pensar positivo... Pensar positivo no es disimular el pensar negativo, no es el pensar que no sea hueco. Es sentirlo, como cuando dice la persona, estoy enferma o estoy deprimida, lo está diciendo como con sustancia. Ajá. No está diciendo palabras huecas, estoy enferma. Con sí, fíjate que me encantó, ¿no? Porque pensar positivo o pensar negativo, pues es irte a los extremos, ¿no? Hay que pensar realista. Como hay muchas personas que dicen, bueno, pues vamos a pensar positivo. El pensar positivo es una capita ligera, exacto, que está disimulando el pensar negativo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues es que no doy una. A ver, ¿qué te explico? ¿Cómo te explico? Pues mira, explícame que yo toda la vida me la paso pensando, y pensando, y pensando, y pensando. La mayoría de las veces no estoy pensando en cosas bonitas. Estoy pensando que tengo que pagar la renta, estoy pensando que tengo que pagar la colegiatura, que tengo que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es como a efecto dominó. Una vez que empiezas a pensar de esta manera, de moverte, de ese terreno, irte a este otro terreno y estar a pensar de esta manera en las emociones propias del ser, eso mismo te va dando cierto equilibrio, cierto beneficio, y poco a poco es un proceso, no va a suceder. Sí, no va a suceder de un momento a otro, este es un proceso. Sí, lo único instantáneo es la Maruchan. Yo tengo una teoría, ahí me gustaría que me dijeras si estoy en lo correcto o no, pero es una teoría. Sí. Yo creo que cuando uno, siguiendo la filosofía de que cuando uno está enojado, no es un buen momento para tomar decisiones, no es un buen momento para dialogar, no es un buen momento para hacer las cosas y resolver situaciones. Para prometer. Exactamente, para prometer, cuando uno está enojado. Entonces uno debería de esperarse un poco a que el enojo pase y que uno se sienta bien. Cuando uno está bien, entonces ya puedes tú analizar, platicar y prometer lo que tú quieras. Creo que lo que tú estás diciendo, Estabilidad, tiene que ver mucho con eso. Sí. Si tú tienes un problema, si tú tienes un conflicto, si tú estás pensando negativamente, hay que tomarse 10 minutitos, como que detenerse un poco. Vamos a detenernos un poco, 10 minutos a esto de la observación, que para mí sería tratar de tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo y dejar que baje todas estas cuestiones de los pensamientos negativos y de los pensamientos que se nos llevan para abajo. Pero también los eufóricos, en lo que tú estás diciendo, o sea, también cuando estás demasiado alegre, demasiado eufórico, también prometes cosas que cuando llegas a la realidad dices, ¿por qué dije esto? No lo voy a cumplir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué tal? O sea, lo que estás diciendo tú, yo estoy de acuerdo, es como ni ser demasiado positivo, ni ser demasiado negativo, es ser realista. Pero la cuestión es detenerse, o sea, lo que yo voy es a esto. Exacto. Sí, o sea, no ser reactivo. Exactamente. No es detenerse, y en inteligencia de que cuando uno está, vamos a decir, en un estado estable, neutro, es cuando tú puedes hacer las cosas y tomar decisiones. Claro, porque de vida. ahí es donde te estás autoobservando. Y es cuando te estás autoobservando por esta generación de conciencia que finalmente es de lo que se trata, ¿no? Pues ya tenemos llamaditas, ahí te voy. José Martínez de Xochimilco. ¿Qué diferencia hay entre un resentimiento, un sentimiento y una emoción? Aquí se me hace que Ana Paula se va a explicar. ¿Existe una reemoción? Bueno, una reemoción, me voy primero por la reemoción porque ya fue la última. Una reemoción yo creo que es una emoción repetitiva, es una adicción. Es una adicción. Emociones repetitivas son adicciones. Entonces sí existe. Claro, sí, al químico que decíamos. Sí. Al resentimiento, a final de cuentas son esos tipos de sentimientos o emociones, porque va unado lo uno con lo otro, el pensamiento con el resentimiento y con la emoción. Te está produciendo químicos que no son benéficos para tu cuerpo, para tu salud, para tu estado mental tampoco. Sí. Él pregunta qué diferencia hay entre resentimiento, sentimiento y emoción.
Pues yo creo que todo es lo mismo, ¿no? Pues no, es que el sentimiento viene generado por el exterior, por lo que recibes, por todo el input que recibes. Resentimiento es volverlo a vivir y como dices tú, ¿no? El drama de volverlo a vivir y volverme a enojar y volverlo a vivir y volverme a enojar. Ese es un resentimiento. Si no sanas una emoción, cada vez que te mencionen al ex, cada vez que te mencionen a tal persona o tal nombre, vuelves a enojarte o vuelves a entristecerte. Es que está diciendo sentimiento y resentimiento. Y emoción y reemoción. Exactamente. Bueno, pues es adicto a aquel sentimiento que no le causa bienestar. Ajá. Y entonces pues se da el resentimiento. David Cario, mamá Lolita y Erika. Luis Adame, Ana Paula y Luis Felipe y a su invitada de lujo, Belia, felicitaciones. Gracias, qué amable. Sí. ¿Dónde puedo contactar a su super invitada, Belia? Pues ahora les doy mi teléfono. ¿Sí? Sí, claro. María Ercina López Gudiño, muchos saludos por su excelente programa y súper invitada. ¿No es tu familia? Muchas gracias. No. Y el tema. Sí veo personitas con tatuajes y con cortes de pelo extraño y sí me muevo. Sueño que roban mi casa y la vacían. ¿Por qué se debe? Pues a ver. Por el estereotipo de lo que estábamos hablando hace un ratito. Cuando las personas que yo he visto que tienen precisamente tatuajes, que se visten diferente, que son chicos diferentes o chicas, que se visten o de negro, igual el color no importa tanto, o que traen aretes, muchos aretes, qué sé yo, siento que son, en realidad lo que yo pienso de muchas de esas personas, porque han venido a mí, es que son grandes almas, ahora sí que como el tema que trataron ustedes del déficit de atención, grandes almas con grandes misiones, pero se sienten inadaptados aquí y no encuentran dónde encajar bien. Entonces se siente y buscan ese tipo de cosas y por la sociedad por fuera los estereotipa. Como que eso es algo malo porque está fuera del condicionamiento. Exacto. Está fuera de lo que diríamos normal. Sí. Gabriela Martínez de la Cuauhtémoc dice, ¿en qué teléfono podemos contactar a la invitada? Pues ahí contestamos las dos ya, ¿no? Mi teléfono es de Estados Unidos, de Texas, 956-455-9316. Se pueden comunicar por WhatsApp también. Sí. Una terapia de hipnosis ayudaría a reprogramar y hacer pensamientos positivos desde el subconsciente. ¿Pueden hablar sobre el subconsciente, por favor? Esta llamada es de José II de la Colonia de Doctores. Pues ya es otro tema, ¿no? Es un programa. Ya es otro tema. Pero una cosa es tener un sistema de pensamiento y otra cosa es cambiar un pensamiento. Exacto. Ajá. ¿No? Entonces, la hipnosis puede servir para un pensamiento en específico, pero no para un sistema de pensamiento. Exacto, es una herramienta para un problema en específico, exacto. Qué barbaridad, Gabriela Martínez. ¿En qué teléfono podemos contactar? Ya me hice bolas con tanta llamada. Mi marido es muy cuadrado en su forma de pensar. ¿Tendrá remedio? Sí, por supuesto. Pues yo aquí leo otra lectura. Tengo otra lectura, ¿eh? Yo tengo dos lecturas. ¿Verdad que exacto. sí? Ella Sí, también. Para que estén dos, se necesitan dos. Exacto. Bueno, sí. Tiene que cambiar los dos. Exacto. Exacto. Sí, pero no es esperar que cambie la otra persona. No, si no, el marido es cuadrado, es asunto de él. Sí tiene remedio, pero aquí es la persona que lo está diciendo es voy a empezar por mí. Exacto. Pues sí, porque igual también ella debe ser cuadrada ante el marido. Con todo respeto, Norma. Perdón. O a lo mejor redonda y lo cuadrado ya se aporta. No, tienen que ser iguales. Fabiola Díaz, ¿somos lo que pensamos? Aun cuando tenemos pensamientos de, como quisiera que se muriera. Por supuesto, todo lo que está pensando para la otra persona es para ella. Somos lo ¿De que plano? pensamos. Sí, pero además multiplicado al 1000. Si yo digo, ¿cómo quisiera que se muriera? Es que me quiero Te lo morir. estás deseando para ti, sí. Órale. Sí, hay que tener mucho cuidado con los pensamientos de ese tipo. Oye, ya me dejaste cuadrado. Yo sí he querido matar a 2 que 3 de vez en cuando. Bueno, pues es así. Sí. Todo ¿Tú lo nunca has todo tenido lo ese que sale- pensamiento de agarrar una ametralladora y Sí, no, ametralladora no, pero sí. Pero sí meter una sí. bomba, no sé. He tenido a veces tal grado de enojo que he pensado, ¿cómo quisiera que se muriera? Pero yo sé que es para mí, que no es para la Híjole, otra ¿no? persona. Ay, como quisiera yo que vivieran todos felices. Claro. Lucy, ándale, cambiar los pensamientos negativos. Claro, muy bien, Por muy positivos. Lucy Bedoya, te educan para que, por un lado, no digas todo lo que piensas y por otro, no te quedes con nada, fluye. ¿Qué hago?
Bueno, ella tomar sus decisiones. Sí, ¿verdad? Ella sabe Si lo ya que- es adulto, ya puede tomar decisiones y preguntarse, ¿me está haciendo feliz lo que estoy viviendo? Porque realmente somos dueños y señores de nuestro destino. Y nosotros podemos hacer los cambios que queramos, tenemos ese poder. Y fíjate que ahí está pensando en resolverle el gusto al otro, no en ella. Exactamente. Y eso es imposible. Dice, ¿qué hago? O sea, ¿con quién quedo bien, no? Sí, contigo. Sí. Contigo. Hay que pensar en uno. Contigo. Sí, aunque la Para culpa eso. se le está echando al papá o a la mamá, que O es a la lo que mamá, lo claro. educaron, ¿no? Es correcto, sí. Sorani Rosas, ¿el pensamiento determina tu realidad o tu realidad te lleva al pensamiento? No, tu pensamiento determina tu realidad, siempre, es así. Pero si vives una realidad, esa realidad no te Ya lleva- la estás pensando, por eso suceden todos los miles de pensamientos diarios y son los mismos. Porque no estás pensando nada nuevo. Pero si sí sabes, si ya tienes esa información y sabes, vas a intentar al menos meter uno al día nuevo, un pensamiento nuevo ¿qué quiero para mí? Bonito. Un pensamiento nuevo, sí. Y objetivo, ¿no? Es algo Sí, así claro. como que la vida es lo que sucede, la realidad es lo que sucede y la vida es lo que significa para mí. Ajá. Y eso que significa para mí es el pensamiento. Rosa María Telles, lo que no decimos no se muere, nos mata. Pues sí está contundente, ¿no? O sea, si te quedas con algo, al final de cuentas te está matando, ¿no? Sí, claro, para eso hay diferentes tipos de talleres y Y terapias. terapias. Ajá. Necesita ayuda. Sí. Connie Clemente, ¿el poder de la mente aplica en el pensamiento o es el pensamiento? Es el poder de la mente, que es el poder del pensamiento. La mente en realidad es un sirviente de nosotros. Nosotros lo podemos usar a nuestro antojo. Claro, es una herramienta. Es Sí. una herramienta. Socorro Peralta, yo lo pienso y lo hago. No me importan las consecuencias. Luego me arrepiento. Dicen que soy impulsiva. ¿Será? Sí, reactiva. Totalmente. Si empieza a autoobservarse, podría hacer cambios. Sí. Sí, meterle a la Así- compasión, a la así como ecuación. Luis dijo hace un ratito, sí, me observo y luego ya tomo decisiones cuando Antes de esté frío. actuar, que respire. Antes de Laura actuar. Villegas, mi marido nunca decide, siempre dice lo estoy pensando, dame tiempo. Está bien, ¿no? Bueno, pues que así como que ¿qué hacemos con el marido? Que haga ella. Judith Silva, mi hijo se la pasa pensando en hacer cosas y nunca hace nada, ya tiene 30 años. Es el síntoma del sopilote estreñido, ¿no? No te escucho, perdón. El síntoma del sopilote estreñido, ¿Qué te pasa? que planea y no, y no obra. hace nada. Y no obra, no hace nada. Moni Domínguez, actúa sin pensar, es muy violento mi marido. Qué chistoso el recado, ¿no? Lo que decías, que es Yo, reactivo. mi marido actúa sin pensar, es muy Ajá. violento. Es reactivo, sí. Yo creo que aquí la vida es la mejor psicóloga, ¿no? Sí, sin duda alguna. Si actúa duda sin alguna. pensar y es violento, pues alguien se va a encargar de darle su terapia, ¿no? Claro. O él está teniendo eso que está dando, lo está teniendo para él. Pero ella tiene que pensar por ella. O sea, ella tiene sí, que ella ver tiene por que tomar ella. sus Sí, claro, si decisiones. es el violento, ella está ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿No? Sara Williams, ¿existe la sincronía de pensamientos? Me imagino que se refiere a dos personas. Claro, por supuesto. Que se le puede llamar como telepatía también. Ajá. O estás pensando en una persona y al mismo instante está la otra pensando y en se ti. comunica contigo, sí. Sí. Yo estoy pensando en el que me va a cobrar la renta y él está pensando en mí a cobrar la renta. Sí, Mejor sí hay no sincronía. no ¿eh? Sí, sincronía. Maggie Arroyo, cuando le pregunto a mi marido en qué estás pensando, se pone nervioso. Se está delatando, ¿no? Bueno, pues así. Sí. No. Belia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas contrario, gracias. No sé qué Mil. me quieras decir en 10 segundos. Bueno, pues que sería importante que se adueñaran, que supieran que tienen esa herramienta y que pueden adueñarse de su vida. Y tienen el poder de su pensamiento y hacer lo que quieran con ello. Luis Felipe. Vamos a darnos 10 minutos diarios para pensar positivamente y relajarnos. Nos vemos el próximo lunes. Ana Paula. Que sí, tú eres lo que comes y eres lo que piensas. Piensa en bonito. Muchísimas Bueno, pues gracias. muchas gracias. Mi nombre es Luis Adame. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Ay, muchas gracias a Alberto Aguilar. Yo no sé ni por qué le doy las gracias si nos trae soleado. A nuestro productor Julián Solís, el Morrison. Pues nos vemos la próxima semana. Bye. Mil gracias. Radio 620. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.